Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Por ahí, ¿Todo bien? Bueno. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el lunes sobre la dinámica de fluidos. Eh, pero antes, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, la clase pasada habíamos visto los aspectos más importantes, ¿verdad? Las consideraciones para tratar un fluido ideal. Y dijimos que ese fluido ideal, repasando, dijimos que tenía que ser, que su viscosidad debía ser baja, ¿verdad? Tenía que ser un fluido estable, tenía que ser incompresible y también tenía que ser irrotacional, ¿verdad? Esas eran las cuatro condiciones que le impusimos a ese fluido, ¿verdad? Que vamos a estudiar en este tema de la dinámica de fluidos. Y dijimos que algunas sustancias cumplen, digamos, con esas cuatro suposiciones, ¿verdad? Como por ejemplo el agua, el alcohol, ¿verdad? La gasolina, son sustancias que cumplen con esas condiciones, ¿verdad? Eh, pero por ejemplo hay otras sustancias como por ejemplo, qué sé yo, la miel, o por ejemplo un champú, ¿ok? O la brea que usan para las calles, ¿verdad? Tienen viscosidades muy altas, entonces son fluidos que no le vamos a aplicar, es decir, que no vamos a utilizar con ellos la ecuación de Bernoulli y la de continuidad, ¿verdad? Por supuesto, en fluidos hay ecuaciones que toman en cuenta el efecto de la viscosidad, ¿verdad? Pero pues las ecuaciones son más complejas, ¿verdad? Así que eso queda para un curso eh, propiamente de dinámica de fluidos, ¿verdad? Por ahora vamos a tratar el fluido ideal, ¿verdad? Y nos vamos a centrar sobre todo en el caso del agua. Bueno, entonces, vimos dos ecuaciones, ¿verdad? La ecuación de continuidad, que es una, digamos, una versión de la ley de conservación de la masa aplicado al caso de fluidos, ya sean gases o líquidos. Y también vimos la ecuación de Bernoulli, que es una versión, dijimos, de la ley de conservación de la energía aplicado al caso de fluidos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer hoy algunos problemas de aplicación de este material. Mm, el primer problema que tengo aquí es un problema del Resnick. Es el problema 1830 del libro de Resnick, que está en la página 461. Creo que es la tercera edición, pero igual está por ahí en las otras ediciones, ¿verdad? Okay, entonces es un problema eh, que está relacionado con el tubo de Venturi. El tubo de Venturi, recuerden que era un tubo horizontal, ¿verdad? Que se le había hecho algún tipo de garganta, ¿verdad? Era algo así, ¿verdad? Y tiene aquí una especie de garganta en donde se reduce la sección transversal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el problema dice lo siguiente. Dice un tubo de Venturi tiene un diámetro de 25.4 centímetros. Y una garganta, es decir, donde se hace la reducción, ¿verdad? Una garganta de 11.3 centímetros. De diámetro también, ¿verdad? Entonces dice que la presión del agua en el tubo es de 57.1 kilopascales. O sea, aquí hay un manómetro, ¿verdad? Que le registra la presión y son 57.1 kilopascales. Y en la garganta dice que es de 32.6. Por aquí hay otro manómetro y le dice que son 32.6 kilopascales. ¿Ok? Y lo que le preguntan, o lo que le dice que calcule es el flujo volumétrico
del agua a través del tubo, el flujo volumétrico. Recuerden que el flujo volumétrico es el caudal, también le dicen, ¿verdad? Y dependiendo del libro, habíamos dicho que pueden utilizar una notación distinta, ¿verdad? Pero es muy común, son muy comunes en estas letras, ¿verdad? La Q, el Resting usa R, por ahí Serway usa una I sub V para referirse a esto, ¿verdad? Así que esta notación es muy común, ¿verdad? Ahora mismo el Sears no recuerdo cuál usa, creo que utiliza la Q. Ok. Bueno, entonces habíamos dicho que esa Q o esa R, como se le quiera llamar, es igual a el área de la sección transversal por la rapidez. ¿Cierto? Ok, entonces aquí vean que nos están dando las presiones y esas presiones son las presiones absolutas. Recuerden que la ecuación de Bernoulli, no sé si se los dije, creo que sí, las presiones que aparecen en la ecuación de Bernoulli son presiones absolutas. Entonces, si en algún problema en el enunciado le hablan de que la presión manométrica es tal, esa presión manométrica hay que sumarle la atmosférica, porque necesitamos tener las presiones absolutas. Entonces, en la redacción de este problema, en ningún momento le menciona o le dice que sean presiones manométricas, sino que nada más le dice que la presión del agua en el tubo es 57.1 y en la garganta es 32.6, ¿verdad? Entonces deben decirle explícitamente que se trata de una presión manométrica. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La Q. ¿Ok? Esa es la incógnita. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, tenemos que partir de las dos ecuaciones que vamos a usar aquí, que son la de Bernoulli, que dice que P1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρ GY1 es igual a P2 más un medio de ρ P2 cuadrado más ρ GY2. Eso es Bernoulli, ¿verdad? Y la otra ecuación que tenemos que usar es continuidad. A1, V1 es igual a A2, V2. Entonces, yo necesito, vean que yo tengo los diámetros, ¿verdad? Entonces, el Q es A por V. Entonces, eso no hay problema, ¿verdad? Porque el área es pi diámetro cuadrado sobre 4 y puede ser el diámetro 1 en el tubo, ¿verdad? Pero tendría que multiplicarlo por la velocidad 1. O también puede ser el diámetro 2 en la garganta, pero tendría que multiplicarlo por la velocidad 2. O sea que vea que tengo que utilizar los subíndices de forma ordenada, ¿verdad? Y esto es constante, ¿verdad? Porque no hay pérdidas de, ¿cómo se dice? No hay pérdidas de materia en el camino, ¿verdad? Digamos, durante el paso del fluido por la tubería, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, por eso es constante. Y siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, dijimos que un tubo de Venturi, el sistema de referencia coincide con el eje de la tubería. O sea, el eje que pasa, el sistema de referencia coincide con el eje principal de la tubería. ¿De acuerdo? Entonces, esta Y1 y esta Y2 son iguales. Por lo tanto, un tubo de Venturi, yo puedo, en la ecuación de Bernoulli, quitar estos términos. Ahí. Y ahora, pues lo que yo hago es que yo despejo de la ecuación de continuidad, despejo alguna de las dos velocidades. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Puede ser que despejen V2 y lo sustituya aquí arriba, ¿verdad? O que despeje V1 y lo sustituya de este lado. En el caso mío, yo despejé V2. Entonces, V2 es igual a ¿quién? A A1 entre A2, ¿verdad? Multiplicado por V1. ¿Ok? Y entonces esto de aquí, o sea, esta ecuación, vengo y la sustituyo aquí. Y entonces me va a quedar algo así.
En esta misma ecuación, ¿verdad? Sustituyendo, me quedaría P1 más un medio de ρ1, rho V1, ¿ok? Y de este lado me quedaría P2 más un medio de rho, y V2 sería ¿quién? Esto que está, este término, ¿verdad? Que sería A1 cuadrado entre A2 cuadrado por B1 cuadrado. Ok, y ven que lo demás es conocido. Las presiones son conocidas, me las dieron, ¿verdad? La densidad es conocida, se supone que es agua, ¿verdad? Ok, y entonces yo de ahí puedo despejar la velocidad V2. De aquí yo voy a despejar V2. Y entonces V2 me queda así. Es la raíz cuadrada de 2 multiplicado por P1 menos P2 dividido entre ρ, que es la densidad del agua, y abajo le queda este factor, 1 menos el diámetro 2 entre el diámetro 1 elevado a la cuarta potencia. Y ya ahí puedo sustituir los numeritos, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está bien? Ok. Sí, Profe, dígame. Sí. ¿por qué los diámetros? ¿Por qué los diámetros? Porque vean que de este lado, vean que aquí me quedó un cociente de áreas, ¿verdad? ¿Verdad? Cada una está al cuadrado, porque tuve que elevar al cuadrado. Entonces, en esta parte de aquí, yo lo que estoy haciendo es pi diámetro 2 cuadrado entre 4, dividiéndolo entre pi diámetro 1 cuadrado entre 4. Y todo esto está al cuadrado. Entonces, vean que antes de elevar al cuadrado, el pi cuartos, yo lo puedo cancelar, ¿verdad? Y me quedaría entonces diámetro 2 cuadrado entre diámetro 1 cuadrado, y todo eso afuera está al cuadrado, ¿verdad? Que sería lo mismo que tener diámetro 2 entre diámetro 1 de ahí toda la 4. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora lo que sigue es sustituirlo, ¿verdad? Entonces voy a borrar esta figura de aquí y sustituyo los datos por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, en estos problemas sí hay que asegurarse de que todo esté en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Salvo cuando se trata de cocientes. O sea, por ejemplo, ahí diámetro 2 entre diámetro 1, no hace falta pasar los diámetros a metros, porque igual el factor de conversión lo cancela, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo poner la raíz cuadrada de 2 por, ¿verdad? Y las presiones serían 57.1 menos 32.6, ¿verdad? Pero vean que eso está en kilopascales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 10 a la 3, porque yo sé que cuando multiplico por 10 a la 3, ya arriba me quedan pascales. ¿Ok? Y abajo sería la densidad del agua, 10 a la 3, ¿verdad? Porque son 1000 kilogramos por metro cúbico. Si quieres, cierra de sumar. Y entonces aquí sería 1 menos los diámetros. El diámetro 2 es 11.3 y el diámetro 1 es 25.4. Y aquí no hay que pasarlos a metros, ¿verdad? No hace falta. Y haciendo esa operación, tal vez si alguien lo verifica, a mí me dio 7.141 o 7.14 metros sobre segundo. ¿Está bien? Ok, entonces vean que aquí yo encontré el área, perdón, la velocidad 2. Entonces tengo que usar, a la hora de usar la ecuación de continuidad, perdón, sí, la ecuación de continuidad, tengo que utilizar el diámetro 2, ¿verdad? Su correspondiente diámetro
por donde está saliendo el fluido, ¿verdad? Entonces, para calcular la Q, tiene que ser entonces pi cuartos, ¿verdad? Por el diámetro 2. Y el diámetro 2 es el diámetro de la garganta, ¿verdad? Que son 11.3. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado de pasar el 11.3 a metros. Porque si no, si le quedan centímetros, sí ya no le va a dar unidades del sistema internacional, ¿verdad? Elevado al cuadrado, y eso lo multiplico por su correspondiente velocidad en esa salida, ¿verdad? Que sería 7.41. ¿Está bien? Si alguien decide despejar V1, ¿verdad? Pues entonces aquí tendría que utilizar el otro diámetro, 25.4. Pero le tiene que dar lo mismo, en cualquiera, usando los dos, o sea, con cualquiera de las dos parejas de datos le tiene que dar el mismo valor. Entonces a mí me dio 0.0716 metros a la 3 sobre segundo. Esa es dijimos, la razón de flujo volumétrico, o también se le dice el gasto, o también se le dice el caudal. ¿Ok? Vean que tiene unidades de volumen entre tiempo. ¿Ok? Entonces, algunas veces en la plataforma, digamos en el entorno, en las preguntas que aparecen ahí, ¿verdad? Es común que tal vez la respuesta se la den en litros, ¿verdad? Entonces vean que aquí pues hay que hacer la conversión. Un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ok? Y entonces esta misma respuesta quedaría así, ¿verdad? En litros, 71.6 litros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, pues en la plataforma las preguntas hay que tener cuidado porque algunas veces si le piden, por ejemplo, si esta fuera una pregunta, digamos, de la plataforma, podría ser que le diga el enunciado de la pregunta, le diga el flujo volumétrico en, qué sé yo, en litros por segundo, ¿verdad? Entonces, en las opciones se parecen, ¿verdad? Podría ser que le den una así, 716, y la otra le dan 0.0716, y la otra es 71.6, y la de, no sé, 0.716, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, no le dan unidades, solamente que en la redacción le dice el caudal en litros por segundo. Y resulta que uno lo viene calculando así, ¿verdad? Lo obtiene en metros cúbicos por segundo. Y si no se percata de que se le está pidiendo en litros por segundo, pues un error muy común es marcar esta opción como la correcta. Y entonces la plataforma le va a decir que no, que está incorrecta, porque realmente la opción es esta, ¿verdad? Porque se le está diciendo que es en litros por segundo. Es una cuestión de leerlo, ¿verdad? Leer el problema con cuidado. Bueno, ¿alguna pregunta a este problema? Profe, bueno, es que yo no entendí muy bien. Entendí bien el problema, sí, pero lo que me quedó duda es qué fórmula utilizó para el área para el área, digamos. O sea, El se me área. viene bateadísimo, sí. El área de un círculo es pi r cuadrado o pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, Ah, como me están dando los diámetros, yo prefiero utilizar esta, la de, la de los diámetros, la que tiene el diámetro. Es, la desconocía, ah, la desconocía. no, hombre, no puede ser, si se las enseña a uno desde la escuela. Imagínense, no sé por qué no lo había ni siquiera nunca visto. Ah, no, bueno. Bueno, sí, entonces sería pi r cuadrado y pi d cuadrado sobre 4, ¿verdad? Por eso yo les digo, no la confundan con la longitud de la circunferencia. La circunferencia es 2pi por r, ¿verdad? Entonces, hay algunas fórmulas en geometría que se parecen mucho, ¿verdad?
Entonces, algunas veces cuando le dan el diámetro, como en este caso, en este problema, ahora que usted pregunta eso, cuando le dan el diámetro, mejor no lo dividan entre dos, porque hay gente que viene y agarra este 11.3 y lo divide entre dos para usar pi por r cuadrado. Entonces, cuando hace eso, está propagando un error ¿cómo se dice? En los dígitos, ¿verdad? Y la plataforma tiene un algoritmo que ella trabaja, digamos, vamos a ver, si usted comienza a hacer operaciones de camino, es posible que aparezcan dígitos adicionales y entonces la respuesta eh, en la plataforma aparece ligeramente distinta. ¿Okay? Entonces, mejor, es decir, si le dan el diámetro, use los diámetros. Y si le dan los radios, pues trabaja con los radios, ¿verdad? Pi por r cuadrado. Bueno, voy a borrar. Vamos a seguir, entonces, si no hay ninguna pregunta. Esa fórmula no la vieron en Física 1. No hubo algún problema ahí donde salió, porque yo sé que en Física 1 por ahí se las muestran, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Por ejemplo, este problema. Este es del Sears, de su libro de texto. Es el problema 1241, que está en la página 396. Este es del Sears. Se trata de un tanque. Voy a hacer el dibujo primero. Es un tanque que está tapado. Y entonces adentro tiene agua de mar. Entonces aquí hay aire en la parte que está arriba, ¿verdad? En la parte superior. Y le dice que el nivel del agua de mar llega hasta arriba con respecto al piso son 11 metros, ¿verdad? Entonces dice un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica, ven, ahí le está diciendo a una presión manométrica de 3 atmósferas. O sea, le está diciendo que aquí arriba la presión manométrica, la presión 1, digamos, es 3 atmósferas, 3 atm. ¿Ok? Dice, sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. O sea, por aquí se le hace un agujero y sale el agua así. Sale un chorrillo. ¿Verdad? Entonces, aquí arriba es como que si fuera 1. La parte, digamos, de la ecuación de Bernoulli que tiene los subíndices 1. Y aquí en la salida es el 2. Es decir, es donde vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli del lado derecho. O sea, la parte que tiene los subíndices 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le pregunta el problema? Bueno, dice sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Y le dice qué tan rápido se está moviendo el agua. O sea, con qué velocidad sale el agua aquí. O sea, que le está pidiendo la V2. ¿Ok?
Pero vean que cuando yo dibujo el vector, pues tengo que ponerle encima V2 con flecha, ¿verdad? Entonces uso la V recta, ¿verdad? Cuestión de notación nada más. Para efectos del cálculo no influye en nada. Lo que me están pidiendo es la magnitud. ¿Está bien? Entonces le pide eso. ¿Cuál es la velocidad con la que sale? ¿Ok? Bueno, entonces este es un problema típico, ¿verdad? De este material. Y podría ser que el tanque esté abierto. Obviamente, si el tanque está abierto, ¿verdad? Esta presión no puede ser manométrica, sino que sería la presión atmosférica, porque el tanque está, digamos, el líquido que contiene el tanque está expuesto al efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Pero aquí le dicen que está tapado. ¿Okay? Entonces, cuando le dicen que está tapado, es posible que o le den la presión absoluta, ¿verdad? O le den la presión manométrica en la parte de arriba. ¿Okay? O sea, quiere decir que por aquí tiene que haber un manómetro. Tiene que haber algún relojito de esos, un manómetro que le registra el valor de esa presión en el interior. Recuerden que la presión manométrica es una presión local. ¿Okay? Es en una región muy particular, muy específica. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo yo podría calcular esa velocidad? Bueno, voy a poner la ecuación de Bernoulli. Vamos a ponerla y ustedes me van diciendo. Sería Bernoulli es P1 más un medio de rho P1 cuadrado, ¿verdad? Más rho G Y1 es igual a P2 más un medio de rho B2 cuadrado más rho G Y2. Ese es Bernoulli. Se hace falta aquí la ecuación de continuidad. ¿Qué creen ustedes? Hará falta usar A1, B1, A2, B2. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa en este problema en particular? Podría ser que en otros sí, pero eso depende de lo que le den. Pero digamos, aquí no es necesario usarla porque vean que el área del tanque arriba, el área A1, ¿qué creen ustedes? Es mucho mayor. Usamos ese símbolo, ¿verdad? Cuando le ponen dos paréntesis así angulares, quiere decir que es mucho mayor, ¿verdad? Ese símbolo sí lo conocen, ¿verdad? Entonces le está diciendo que A1 es mucho Y mayor. ese sí. Ese sí, ok. Entonces le está diciendo que el área del tanque es muy grande en comparación con el huequillo que le hicieron aquí abajo al tanque. O sea, por aquí sale un chorrillo, ¿verdad? Súper delgadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, lo que va a pasar es que la velocidad V1, o sea, arriba, la velocidad con la que desciende el nivel del agua es mucho menor que la velocidad de salida por el agujerito. O sea, si ustedes estuvieran en una plataforma arriba, ¿verdad? Que pudieran ver cómo el nivel del agua desciende, lo que van a ver es que el nivel del agua desciende, pero muy lentamente. O sea, uno no lo percibe. Eventualmente el tanque se va a vaciar, ¿verdad? Pero el nivel del agua viene bajando muy lentamente porque la sección transversal del orificio es demasiado pequeña en comparación con las dimensiones del tanque. Entonces, esta aproximación nos lleva a decir que V1 lo podemos considerar aproximadamente cero. Y vean que realmente no es cierto, ¿verdad? Porque ustedes me podrían decir, pero el nivel del agua eventualmente baja. O sea, en algún momento el tanque se tiene que vaciar. Entonces esa aproximación no es del todo cierta, ¿verdad? O sea, sí baja, pero muy lentamente. ¿Okay? Entonces, pero por ahora podemos tomar esta suposición. Y yo voy a decir entonces que el V1 es aproximadamente cero. Con lo que, pues me puedo quitar de encima este término de aquí. ¿Okay? Ahora bien, vean que
aquí el orificio no le dan esta altura. O sea, esa Y2 no es conocido, porque la redacción del problema le dice que sale, es decir, el agua sale a través de un agujero pequeño que está en el fondo. O sea, le está diciendo que esa altura a la que sale el chorrillo no es considerable, o sea, no hay que tomarla en cuenta. Pero podría ser en otro problema que el orificio esté más arriba. ¿De acuerdo? Entonces ya esta distancia sí hay que tomarla en cuenta. ¿Está bien? Entonces aquí podemos también quitarnos de encima esto, el rho Y2. Y vean que finalmente lo que me va a quedar es, se simplifica un poquito, ¿verdad? La ecuación. Y me va a quedar que yo puedo escribirla así. Voy a ponerlo de este lado. La puedo poner así como un medio de rho B2 cuadrado, ¿verdad? Que es lo que quiero despejar, ¿verdad? Y de este lado me va a quedar P1 menos P2. ¿Cierto? Y voy a ponerlo en paréntesis, como para aislarlo. Y de este lado me queda el rho G Y1. Y Y1 son los 11 metros, ¿verdad? Está bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero vean lo que pasa. Resulta que la P2 es la presión atmosférica. ¿Lo ven? Porque cuando el chorrillo sale al exterior, está en presencia de la presión atmosférica. ¿Cierto? Entonces, realmente esto de aquí, esta ecuación es B2 cuadrado. Realmente esto yo lo puedo poner como P1 menos P atmosférica. Más rho por G por Y1. ¿Lo ven? Y recordemos de las fórmulas que vimos la semana pasada, lo que obtuvimos de la, digamos, de la fórmula fundamental de la estática, es esto. P es igual a P atmosférica más rho G H, digamos. ¿Verdad? Y dijimos que esto es la presión manométrica. Quiere decir que si a cualquier presión yo le resto la presión atmosférica, me tiene que quedar, ¿qué? La presión manométrica. ¿Cierto? Que es esto que tengo aquí. Quiere decir, en conclusión, que lo que yo tengo que poner ahí en ese paréntesis es el valor que me dieron aquí, 3 atmósferas. ¿Verdad? Es decir, no le tengo que, ¿cómo se dice? No le tengo que restar explícitamente la presión atmosférica, porque ya la diferencia por sí sola es la presión manométrica. ¿Ok? Entonces, un error que yo he visto en este problema, cuando uno lo pone, por ejemplo, un problema de desarrollo, es que al 3 atmosférico, me le restan una atmósfera. Entonces me terminan poniendo aquí 2 atmósferas. Y no está bien, porque vean que esta P1 no es presión manométrica directamente. ¿Qué es? Es presión ¿qué? Absoluta. ¿Está bien? Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Este problema puede cambiar dependiendo de lo que uno le quiera hacer, ¿verdad? Es decir, la altura la altura a la que sale el chorro puede ser considerable, ¿verdad? O las dimensiones del tanque y del agujero no están tan lejanas. Entonces la velocidad no necesariamente tiene que ser cero o hacer esa aproximación. Y la otra cosa es que la presión que me están dando en el interior es la atmosférica. Entonces, en conclusión, aquí yo no tengo que restarle una atmósfera. Entonces, de ahí yo despejo la V2. Y esa V2 a mí me dio raíz cuadrada de 2, P1 menos P2, ¿verdad? Dividido entre rho, que es el agua de mar, más 2G, ¿verdad? Vean esa ecuación, que antes de que sigamos adelante, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Qué ven de esa ecuación? Ya es conocida, ¿verdad?
La ecuación de caída libre de física 1 es 2GH, ¿verdad? Cuando un bloque, cuando una piedra, si yo suelto una piedra, ¿verdad? Desde una altura dada, la velocidad inicial es 0, viene cayendo, ¿verdad? Y la velocidad cuando llega abajo es raíz de 2GH, ¿verdad? La H es la altura de donde se suelta. Vean que aquí está eso. ¿Lo ven? Solamente que ahora aquí hay un término adicional que incluye la presión. Porque no se trata de una partícula, sino que se trata de un fluido. Entonces, es bueno en esto, jóvenes, que ustedes vayan, yo le digo, yo le digo atar cabos. Es decir, que no vean los temas en física aislados o como que si los tuviera uno en cajas, sino que trate de ir en la medida de lo posible, conforme usted va avanzando, ¿verdad? En su carrera, por supuesto, trate de ir atando cabos, o sea, vinculando o relacionando los temas que usted va viendo con lo que ya usted conoce, ¿verdad? Eso ayuda un montón a ver las teorías en física de una forma más profunda. ¿De acuerdo? Entonces no lo vea como que si esto es esto, esto es esto, sino que trate de ir como concatenando, amarrando, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho en el entendimiento de otros temas que vienen más adelante. Ok, entonces vean que aquí está implícita la caída libre, ¿verdad? Solamente que ahora, como es un fluido, tengo que meter el concepto de presión para terminar de resolver el problema. ¿Ok? Pero si se tratara de una piedra que yo la suelto desde la misma altura del orificio del tanque, pues me tengo que quitar de encima P1 y P2. ¿Por qué? ¿Por qué me las tendría que quitar? Porque P1 y P2 ambas serían presiones atmosféricas. Y entonces se restarían y eso da cero, lo que haría que desaparezca este término. Y volvemos a la ecuación de caída libre. Bien. Entonces es bueno que, digamos, ir relacionando un tema con otro, ¿verdad? Porque entonces eso le permite a uno ir viendo la consistencia de las ecuaciones y la validez de una teoría, ¿verdad? Ok, entonces, no, aquí lo que sigue es sustituir. Vamos a sustituir eh, los valores que me dieron. Entonces, voy a hacerlo de este lado. B2 sería entonces igual a la raíz de 2 por y P1 menos P2, ya dijimos que es una presión atmosférica, ¿verdad? Perdón, manométrica. Entonces, aquí yo tendría que coger ese 3, ¿verdad? Y multiplicarlo por 1.013 por 10 a la 5, para que me queden pascales, ¿verdad? Porque recuerden que aquí necesitamos que las unidades sean del SI, ¿verdad? Dividido entre la ρ, y esa ρ es la ρ del agua de mar. Aquí tengo el valor de 1030, porque el agua de mar es más, un poquillo más, el valor es más alto por el hecho de por la concentración de sal, ¿verdad? Más el pedazo de caída libre o el término de caída libre, que lo tenemos que respetar. Entonces aquí sería 2 por 9.8 por la altura, que son 11. Y esa raíz cubre todo eso, ¿verdad? Esa operación. Entonces vean que el modelo que estamos siguiendo también usa la caída libre, ¿verdad? El chorrillo está saliendo, ¿cómo se dice? Está sometido a G, ¿verdad? De otra forma no se curvaría, ¿verdad? No haría un movimiento de proyectiles. Y bueno, haciendo esos cálculos ahí, a mí me dio 28.4 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad con la que sale el flujo. Bueno, ¿alguna pregunta?
Ujú. Bueno, eh, voy a volver a hacer este problema variándolo un poco. Vamos a suponer ahora que el tanque está abierto, ¿ok? Por lo que estaría expuesto a la presión debido a la atmósfera. Y la otra cosa es que vamos a hacer una pequeña modificación para ustedes que son físicos y meteorólogos, ¿verdad? Y es que la V no la vamos a considerar cero arriba, porque realmente no lo es, ¿verdad? O sea, el nivel baja muy lentamente, pero baja, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que se podría hacer ahí para una situación así en donde usted ve el nivel del agua que viene bajando, que apenas lo percibe? Sabe que viene bajando, pero lo hace muy lentamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Cómo podríamos modelar esa velocidad? Una razón de cambio. Una razón de cambio, claro, una razón de cambio. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué está cambiando ahí? La altura. La La altura del altura. nivel, ¿verdad? Entonces es una razón de cambio de la altura con el tiempo. Y eso nos evita tener que hacer esa aproximación de que V es cero, que también funciona, pero pues no está, digamos, del todo, ¿cómo se dice?, en completo acuerdo con lo que ustedes van a ver, digamos, en un laboratorio, si tuvieran que hacer un experimento de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese problema ahora usando esa idea de la razón de cambio. Bueno, este problema que vamos a hacer ahora eh, lo tomé de un libro que también se ha usado también por ahí varias veces en la escuela, ¿verdad? Para dar la física general. Es el libro de Yanko. No sé si lo han escuchado. El Yankoli es el problema 1360, que está en la página 359. La edición sí se las quedo debiendo, porque no recuerdo cuál edición es. Pero es un problema precisamente que mm, el análisis va camino a eso, a darse cuenta de que esa velocidad en la parte de arriba no es necesariamente cero. ¿Okay? Entonces, la situación es la siguiente. Es un tanque, ¿verdad? Como les dije ahora, pero es un tanque que está abierto. Entonces voy a hacer el dibujito. Y está como en una mesa. De tal manera de que está lleno hasta el tope, ¿verdad? Y el chorrillo sale como por aquí, en la parte de abajo. Algo así. Entonces aquí hay agua, 1 litro de agua. ¿Okay? Y le dice que el nivel del agua desciende con una velocidad V2 y sale con una velocidad V1. Entonces vea que ahora cambié los subíndices, ¿verdad? Eso no importa. Antes habíamos supuesto que era V1, pero no importa, eso es cuestión de la notación. Si usted quiere mantener el 1 ahí, le ponemos el 1. Pero es un asunto de notación. Entonces, el problema dice lo siguiente, o sea, es una demostración. Entonces, el problema le dice que hay que demostrar que el DH, que es la altura, digamos, del nivel del agua hasta aquí, la H, hay que demostrar que el DH dt
que es una razón de cambio, ¿verdad? Es igual al negativo de la raíz de 2GH A1 cuadrado entre A2 cuadrado menos A1 cuadrado. Aquí es una resta. Entonces vean qué interesante. Cuando ya la velocidad arriba no se considera cero, ¿qué pasa? Se hacen importantes las secciones transversales. ¿Ven la diferencia? En el problema anterior no quedó nada que tuviera que ver con un diámetro o con un área. Ni el área de arriba del tanque, ni el área del chorrillo, digamos, del orificio por donde sale el agua, del problema anterior, ¿verdad? Aquí sí, aquí ya a la hora de que yo considero que el nivel tiene velocidad, entonces el área, o las áreas más bien, sí se hacen importantes, porque vea que aparecen aquí. Entonces el problema básicamente, vamos a leerlo, dice lo siguiente. En la figura de abajo, esta figura de aquí, demuestre que el nivel de líquido H, ¿verdad? Desciende a una razón dada por esto. Entonces tenemos que llegar aquí. Eso es lo que nos están diciendo. Donde A1 y A2 son las áreas del orificio, ¿verdad? Y de la superficie superior. Y la viscosidad se desprecia, que es lo que ya hemos venido diciendo, ¿verdad? Entonces, el área de aquí es A1 y el área de aquí es A2. ¿Es posible que A2 sea mucho mayor que A1? Sí, claro, también es válido. Aquí también, eso no lo estamos cambiando, ¿verdad? Es decir, muy probablemente las dimensiones del tanque arriba son mucho mayores que el orificio que se le hizo ahí al tanque para que evacúe el líquido, ¿verdad? Entonces eso no lo estamos, ¿cómo se dice? Cambiando. Solamente que ahora, al ponerle velocidad al nivel del agua, conforme desciende, ya entonces hay que llegar a esta expresión. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahí para llegar a esa expresión? Pues lo que yo voy a hacer es que utilizo la ecuación de continuidad y la escribo así. A1, B1 es igual a 2, B2. Y de aquí despejé B1. ¿Qué sería B1? Paso el A1 a dividir, sería A2 entre A1, B2, ¿verdad? Y eso ahora lo voy a sustituir en la ecuación de Bernoulli. Vamos a poner primero la ecuación de Bernoulli. P1, ¿verdad? Más un medio de rho B1 cuadrado más rho GY1 es igual a P2, ¿verdad? Más un medio de rho P2 cuadrado más rho GY2. ¿Ok? Ahí está Bernoulli. Entonces, ahora sí, ¿qué sería la presión P1? El tanque está abierto, ¿verdad? No tiene una tapa en comparación con el caso anterior. Entonces, esto es presión atmosférica, ¿verdad? Y el líquido sale al exterior. Entonces, quiere decir que la presión 2 también es presión ¿qué? Atmosférica. Por lo tanto, estos términos yo los puedo cancelar. ¿Está bien? Y de este lado sustituyo el V1. Quedaría un medio de rho A2 cuadrado, A1 cuadrado, B2 cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con estos términos? El rho GY1 y el rho GY2. Vean que realmente el chorrillo tiene que estar a una altura, ¿verdad? Es decir, poco probable que esté muy abajo, sino que esto tiene que tener una altura dada, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es Y2, ¿verdad? Hasta la mesa, y de donde sale el chorrillo, que casi no se ve, es Y1, ¿cierto?
Entonces vean que yo puedo pasar este Y1 de este lado y me quedaría algo así, un medio de rho B2 cuadrado, ¿verdad? Más rho G Y2 menos Y1. O sea, lo que hice fue que lo pasé de este lado, del lado derecho, a restar. Y vean que precisamente Y2 menos Y1, ¿quién es? Es H. ¿Ok? Entonces vean que aquí en esta ecuación se cancelan los rho. Ujú. Y me queda este B2 lo paso para el otro lado. Y vean lo que me va a quedar. Voy a hacerlo aquí arriba. Me queda un medio de V2 cuadrado. Y aquí entre paréntesis me queda A2 entre A1 todo al cuadrado. Menos 1. Paréntesis cuadrado, ¿verdad? Y esto de este lado, ¿qué me quedó únicamente? G por H. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Cogí este término y lo pasé al otro lado. Y factoricé el V2 cuadrado. Y de aquí ahora despejo V2. Y vean que V2 cuadrado es igual a ¿quién? A 2 de H dividido entre ¿qué? Entre A2, entre A1 cuadrado menos 1. Ya estamos casi cerca, ¿verdad? De llegar ahí. Ya se parece bastante. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces el paso que sigue es relacionar esa B2, que ahora no es 0, sino que se trata de una razón de cambio, como ya alguno de ustedes me lo dijo, ¿verdad? Entonces voy a borrar por aquí para continuarlo. Entonces, lo que sigue es ver que la altura del líquido va descendiendo muy lentamente. Entonces, esa V2 que yo tengo aquí, si yo le saco la raíz a eso, ¿verdad? Sería la raíz de 2H. Cojo el A1 y aquí quedaría A2 cuadrado menos A1 cuadrado entre A1 cuadrado. ¿Verdad? Y lo que hago es que este A1 cuadrado, multiplico extremos y medios, lo llevo aquí arriba, ¿verdad? Y la V2 es una razón de cambio, que es de H de T. Pero hay que ponerle un menos. ¿Por qué hay que ponerle un menos? Porque la altura está disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, si yo no le pongo el menos, no le estoy dando el sentido físico correcto. O sea, es una razón de cambio que va decreciendo, porque el tanque se está vaciando, no se está llenando, ¿cierto? Y ese es el menos que puedo pasar de este lado y me queda ahora el 2 de H A1 cuadrado entre A2 cuadrado menos A1 cuadrado. Y ahí llegué a una relación que me toma en cuenta el hecho de que el líquido, el nivel de líquido, realmente no desciende con velocidad cero, sino que recién desciende como una razón de cambio. Bueno, ¿alguna pregunta a esto? El problema tiene una parte B. La parte B le dice que halle la H como una función del tiempo. Entonces voy a borrar de este lado si no hay ninguna pregunta.
la parte B del problema le dice que halle la h como una función del tiempo. O sea, encuentre una ecuación que le permita calcular la altura conforme desciende, conforme pasa el tiempo del nivel del agua. Y le da una condición. Le dice que suponga que h es igual a h0 en t igual 0. Eso es una condición de frontera, o así le dicen, ¿verdad? Eso es para que uno lo use a la hora de resolver el problema. Está diciendo, ¿qué le está diciendo aquí? Que en el momento en que usted, o sea, todavía el orificio está, ¿cómo se dice? Está cerrado, no se le ha quitado el tapón para que el agua comience a salir. En el momento en que usted quita el tapón, prende el cronómetro. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, en t igual 0, antes de que el cronómetro arranque, el tanque está lleno hasta el tope. Ahí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué es lo que hay que hacer ahí para encontrar esa h en función del tiempo? Pues ahí tenemos que integrar. Entonces, para integrar, yo voy a coger esta misma expresión y la que obtuve en A, ¿verdad? Y vean que aquí está la h. Entonces, vamos a usar el método de separar variables, que me imagino que lo usaron en física 1, en cinemática. Separar variables es poner el tiempo de un lado y la altura del otro. Entonces, haciendo eso, me queda así. Me queda dh entre raíz de h. O sea, agarré esta h con raíz y la tiré para el otro lado. La pasé a dividir. Y de este lado, ¿qué me queda? Me queda el negativo de la raíz cuadrada de 2g a 1 cuadrado, a2 cuadrado menos a1 cuadrado por dt. Y el dt lo agarré y lo pasé de este lado. Entonces vean que todo lo que está delante del dt es un número. O sea, eso no depende del tiempo. ¿Ok? Entonces ahora lo que hago es que integro. De esa raíz de h la puedo tirar arriba, ¿eh? Como h a la menos un medio por dh. Y aquí, como todo esto es una constante, pues puede salir de la integral, ¿verdad? Entonces me queda la raíz de todo eso, ¿verdad? Por la integral de dt. Y sería 2g a 1 cuadrado y la resta a2 cuadrado menos a1 cuadrado. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, tengo que ponerle límites a las integrales. Y esos límites, ¿de dónde los agarro? De esta condición que me dieron aquí. En t igual 0, la altura es h0. Y para un t cualquiera, la altura tiene que ser una h en función del tiempo. Y ahí ya estamos listos, ¿verdad? Ahora lo que sigue es integrar. ¿Ok? Pero de este lado, vean que esta integral es facilísima, ¿verdad? Es la integral de dx, que es x, ¿verdad? Y de este lado es h a la menos un medio, ¿verdad? ¿Cómo se integra eso? ¿Cómo haríamos esa parte? De este lado, lado izquierdo. Le sumo al exponente 1 y se lo pongo de exponente de denominador. Correctamente, sí. Menos un medio, más 1, entre menos un medio más 1. Y eso lo evalúo de h0 a h. Y de este lado queda la misma raíz con el negativo y aquí me queda t, evaluado de 0 a t. Entonces voy a borrar este lado, jóvenes, para, si no hay ninguna duda de aquí de este lado, para continuarlo. Entonces eso ahí acomodándolo un poquito, ¿verdad? Me va a quedar, evaluando los límites, me va a quedar un 2 multiplicado por la raíz de h menos la raíz de h0. Y esto va a ser igual a menos 2 la raíz por t.
Entonces al final me va a quedar esto. Me va a quedar la raíz de h de t. Paso el h0 para el otro lado. Raíz de h0 menos la raíz de e a 1 cuadrado entre 2 a 2 cuadrado menos a 1 cuadrado. O sea, metí el 2 ahí adentro, ¿verdad? Este 2 lo metí aquí adentro en la raíz. Entonces queda un 4 y cancela con el 2 que venía de allá, ¿verdad? Y aquí me falta el tiempo, ¿verdad? Muy importante. El tiempo no está dentro de la raíz, ¿verdad? Y ahí tengo lo que me están pidiendo. Una función que me permita evaluar la h en cada instante conforme el nivel viene descendiendo. Okay. Entonces, la parte C del problema, ya con eso acabo. La parte C del problema es una sustitución numérica. Le dice que cuánto tiempo tardará en vaciarse un cilindro que tiene 9.4 metros de alto. O sea, le está diciendo ahora que haya el tiempo, ¿verdad? Si tengo un tanque cuya altura, la H0, es 9.4 centímetros de alto. Bueno, eso no es un tanque. Eso parece como un tubo de estos de laboratorio, ¿verdad? Una especie de beaker, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Porque las dimensiones las veo muy pequeñas, ¿verdad? A menos de que sea un error mío, pero sí, pero se usa así, son centímetros lo que dan. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo tarda en vaciarse un cilindro que tiene esa altura, 9.4 centímetros, o sea, casi 10 centímetros, ¿verdad? Es como una reglita de esas de geometría, como así, ¿verdad? ¿Qué está lleno? Dice con 1 litro de agua. Si el orificio está en el fondo y tiene un diámetro de 0.5 centímetros. Entonces vea que tiene 1 litro de agua y el diámetro tiene, y el orificio tiene un diámetro de 0.5. ¿Ok? Entonces, este es el diámetro del orificio, ¿verdad? Sería el diámetro 1. El diámetro 2 aparentemente no lo dan, ¿verdad? Y me está diciendo cuánto tarda en vaciarse completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Pero necesito calcular las áreas primero, porque vea que las necesito aquí, ¿verdad? ¿Cómo calcularía el área 1 entonces? Con el volumen de agua. ¿Perdón? Con el volumen de agua. Con el volumen, claro, pero el área, esa sería el área 2. Pero sí, tienes razón con eso. Sería el área 2, sería el volumen que me dieron, que es 1 litro, entre la altura inicial. Entonces el volumen es 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para que me queden metros cúbicos, ¿verdad? Y la altura son 99.4 centímetros. Aquí sería 9.4 por 10 a la menos 2 para que me queden metros cuadrados. Metros, ¿verdad? Ok. Y ahí ya tengo el área 2. El área 2 a mí me dio, haciendo eso, a mí me dio 1,06 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, ¿verdad? Y el área 1, pues sí la puedo calcular directamente con la fórmula, ¿verdad? 1/4 de pi por el diámetro 1 cuadrado. Y sí me lo dan, ¿verdad? Es 0.5.
solo que hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Les dejo eso para que lo hagan. A mí me da 1,96 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Ok? Y entonces, para aplicar esta ecuación, me está diciendo que cuánto tiempo tarda en vaciarse completamente. ¿Qué tendría yo que hacerle a esa ecuación? ¿Qué tendría yo que considerar ahí para que se vacíe totalmente? ¿Qué tendría que pasarle a este término de aquí? Tendría que ser 0. Tiene que ser 0, claro. Exacto, el tanque queda vacío, porque el orificio ese está muy cerca del piso, ¿verdad? Entonces, hago 0 en ese término, y aquí sería la altura inicial, que es el 9.4 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Solamente que cuidado, está el raíz cuadrada, ¿verdad? O a la 1/2. Menos y poner todo esto de aquí, meter esos datos ahí. Voy a hacerlo de este lado porque no me va a caber. Sería 9.8, ¿verdad? Multiplicado por el área 1, que es 1,96 por 10 a la menos 5, al cuadrado, dividido entre 2, multiplicado por esas áreas, que serían 1,06 por 10 a la menos 2, y eso está al cuadrado, ¿verdad? Menos 1,96 por 10 a la menos 5. Y eso está al cuadrado. Entonces vean que hay que hacer esa operación, ¿verdad? Y esto hay que multiplicarlo por t, ¿verdad? Que es esta t que está aquí. Y bueno, haciendo esa operación, háganla ustedes también, ¿verdad? Para que se convenzan. A mí me da, vean las dimensiones del tanque, ¿verdad? Antes de poner cualquier dato, ¿qué creen ustedes? Esta es la parte más importante, creo yo, del problema. La intuición, ¿verdad? Que acertemos correctamente. ¿Qué creen ustedes? Es un tubo que tiene 1 litro de agua, ¿verdad? Con una altura de, ¿cuánto? Dijimos de 9.4 centímetros, ¿verdad? Yo me imagino que debe ser como una probeta, o un poco más ancha que una probeta. De acuerdo. Entonces es una altura como así, y es considerablemente ancha para que quepa 1 litro. Ya ustedes más o menos saben que es 1 litro, ¿verdad? Debe ser bastante ancha, ¿verdad? O sea, debe ser un tubo con una sección transversal considerable, ¿verdad? Pero chato, ¿verdad? O sea, no es alto. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto creen que tarde en vaciarse? ¿Qué podrían ustedes estimar? Vean que el diámetro es 0.5, ¿verdad? Es la mitad de 1 centímetro. Entonces usted puede ver su regla y más o menos ver el espacio de 1 centímetro, que es como el ancho de una uña, ¿verdad? Entonces sería la mitad de eso. Entonces, no puede estar en el orden de horas, jamás, ¿verdad? Estará en el orden de minutos o estará en el orden de segundos. Bueno, haciendo el cálculo, esto tiene que dar en segundos. A mí me dio 75 segundos. Que 75 segundos es 1 minuto y 15 segundos aproximadamente. Habría que hacer la experiencia, ¿verdad? Obviamente, para ver, pero aún así yo lo hallo un poquito pasado, ¿verdad? Sí, yo esperaría que fuera menos de 1 minuto. Es digamos, mi intuición, ¿verdad? Pero la intuición lo engaña a uno, ¿verdad? Como les digo, habría que hacer la experiencia, ¿verdad? En el laboratorio a ver qué pasa, ¿verdad? Pero, es decir, anda por ahí, ¿verdad? Es decir, tampoco es que está del todo mal, ¿verdad? Dice por ahí Rancés que hay que probarlo. Claro, definitivo, ¿verdad? Recuerden que la física es una ciencia en donde la medición es fundamental, ¿verdad? Así que habría que ir al laboratorio y buscarse un recipiente que tenga unas dimensiones similares, ¿verdad? Y otra cosa es que se necesita alguna interfaz y un sensor, porque si uno aprieta, o sea, si usa un cronómetro, está el tiempo de reacción, ¿verdad? Entonces tampoco, ¿verdad? Y hay un montón de error.
Tendría que ser algún sensor que esté conectado que haya una interfase, ¿verdad? Que enseguida que usted quite el tapón, un cronómetro le comience a dar el tiempo, ¿verdad? A ver si, pero anda por ahí, ¿verdad? Es decir, ya si me dicen 2 minutos, ya es exagerado, ¿verdad? Ya yo ahí hubiera dicho que no, que hay algo mal en el problema, pero todavía 1 minuto y resto, mm, digamos que se puede aceptar, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Cuando ustedes hagan un problema físico, y me imagino que ya se los dijeron en la física 1, es decir, no solo es llegar al resultado, es decir, piense, pregúntese, ¿verdad? Si tiene sentido, ¿verdad? Si de acuerdo a lo que uno está haciendo, ¿verdad? Yo a veces doy física 1 de ingeniería, ¿verdad? Y entonces una vez pusimos un problema de proyectiles, ¿verdad? Y entonces un estudiante calculó la velocidad del lanzador, del pitcher, y eran como, creo que eran como 325.000 algo metros por segundo, ¿verdad? Entonces de ahí el asistente le corrigió y le puso mal. Entonces llegó a reclamarme, ¿verdad? Profesor, pero es que vea, yo hice todo esto, yo hice la ecuación y todo, y de verdad la ecuación estaba bien planteada. De hecho, no se le puso todo mal, sino que se le dijo ahí en una nota, revise el procedimiento. Entonces, claro, él lo que menos había visto era el orden de magnitud de la velocidad, ¿verdad? O sea, él hizo el procedimiento y lo que le dio la calculadora lo puso, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, pero, es decir, ¿quién tiró esa bola? Entonces me dijo, ¿pero por qué, profesor? Le digo, vea la velocidad. Son 325.000 metros por segundo, ¿verdad? Claro, enseguida que yo le dije eso, ya él enseguida, eh, me dijo, sí, sí, ya vi, ¿verdad? Pero entonces, en ingeniería es común eso, ¿verdad? Porque el muchacho tal vez busca un número para resolver el problema, ¿verdad? Pero en el caso de física, ustedes tienen que ir pensando, ¿verdad? Irse preguntando cuando resuelven el problema. Bueno, esto que obtuve, ¿tiene sentido? ¿O qué? ¿Verdad? Bueno, eh, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo hoy voy a quedar aquí. Voy a terminar un poquito antes, porque tengo una situación ahí que resolver y si no lo hago ahora, sé que se me va a quedar para la otra semana y no me sirve. Entonces, hoy voy a terminar un poquito antes. Así que si no hay ninguna pregunta, Profe, quedamos aquí hoy. Dígame. necesito hablar con usted, pero ya al final. Ok, está bien. Entonces, pues para los demás, nos vemos la próxima semana, el lunes. Hasta luego, profe. Muchas Bueno, Profe, gracias, hasta Muchas luego. profe. gracias. bueno, pura vida. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Ok, bueno, hasta luego. Gracias por lo de la excelente clase. Dígame, Raúl. No, era yo, pero no sé si Raúl le tiene que decir algo. Ah, ok. Es que seguro no se ha desconectado todavía. Eh, Sí, no importa. pues sí, sí. Profe, no sé si usted se acuerda que como en la primera o segunda clase yo hablé con usted como a final igual de que me iban a ver si me metían por levantamiento de requisitos y Ajá, que usted se refiere a la semana pasada. no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, pero fue en las primeras clases que le dije que si No, usted pero tenía problemas. no, es que esta es la segunda semana de clases, ¿no? Es que profe, con el TEC y la UCR se me enredan, entonces no No, sé en qué semana. estamos en la segunda semana. Ah, bueno, bueno. Entonces, si me dijo algo, tuvo que ser la semana pasada, pero recuérdeme, por favor, para ver qué era. Yo le había hablado a usted que iba a ver si me metían en este curso por levantamiento de requisitos. Ajá, ahora sí, sí, Le ya pregun- recordé. Ajá, le pregunté a usted si tenía problema que me conectara a las clases y todo, y me dijo que usted no tenía ningún Sí, que no problema. había problema. Ajá, sí. ¿Cuál es el problema? Que la escuela de física me llamó
y me dijo, vea, al parecer no lo vamos a meter porque usted no puede llevar el laboratorio física 2 y es un correquisito, entonces no puede llevarlo. Entonces dije, está bien. ¿Qué pasa? Que ayer me llamaron y me enviaron un correo diciéndome que sí me van a meter en este curso. El problema es que cuando me dijeron eso la semana pasada de que era imposible que yo metiera este curso, de yo dejé de venir a la clase y de tomar apuntes por obvias razones, porque la misma escuela me dijo, no va a poder. ¿Qué pasa? Que como ya me dijeron que sí, ya me tendría que poner al día con todo. Y hay otro problema. Todavía no estoy oficialmente en el curso. Es hasta la otra semana donde oficina de registro me dice, sí, métase al curso. Pero ahorita lo que pasó fue que la escuela de física me dio como el visto bueno. Ya la oficina de registro se encargará de meterme y toda la vara. ¿Cuál es el problema? Que le preguntó a un compañero que está aquí en este grupo que, bueno, estábamos hablando y me comentó que la otra semana había un examen, el primer examen. Pero hay dos problemas. Primero, no sé si la otra semana todavía apareceré inscrito en el curso oficialmente o no, que ese es como el problema más grande, porque si no aparezco inscrito y me inscriben hasta, digamos, después del 4 por decir así, después del 4 de septiembre, y no sé qué pasará con ese examen, si me lo podrán correr y yo le traigo la justificación del proceso ese que se hizo. Pero sí lo van a, es decir, sí le aseguraron que lo van a matricular. Sí, la escuela de física sí, ya dio el visto bueno el director. Ya. Ok, bueno, está bien, pero entonces vea lo que pasa. Digamos, el examen, yo aquí tengo las fechas, ¿verdad? El examen es el 4 de septiembre. O sea que todavía, digamos que sería, eh, digamos, de este sábado que viene, 8. Ajá. en 8. Entonces, ¿de qué le digo? Mm, es decir, todavía queda tiempo, ¿verdad? Las clases están, digamos, las que usted no ha visto, que no sé si son la del jueves de la semana pasada y la del lunes, están en la plataforma, porque yo clase que doy la Ujú, grabo, ¿verdad? ujú, ujú. Y de hecho bueno, es que si cancelo esto aquí, me quedo sin hablar con usted. Pero entonces, decir, yo creo que hay tiempo todavía para estudiar para el examen. Ah, no, yo no digo eso porque yo sé que ha pasado poquito tiempo y en este fin de semana y la semana que viene tiempo me queda para ponerme al día. Pero ¿cuál Exacto. es el verdadero problema? El mío es que, ¿qué pasa? Porque la oficina de registro me pueden decir ahorita mismo que ya estoy con usted, a como me pueden decir dentro de 2 semanas y media o una semana y media, que ese es el problema, que ya en una semana y media ya habrá pasado el examen. Pero igual usted lo puede hacer. Es decir, el hecho de que la oficina no le haya oficializado que usted está en el grupo, Ah, eh, bueno. no es decir, por mí no hay problema. Yo igual le Ujú. aplico el examen, ¿verdad? Ah, bueno. Igual, si usted quiere una reposición, también la podemos hacer, ¿verdad? Pero Ujú. tendría que ser bastante cerca de ese examen que vamos a aplicar. O sea, si usted hiciera una reposición, tendría que ser, digamos, al martes siguiente, por ejemplo, de haber hecho Ujú. ese examen. Sí, sí. Pero es decir, yo no tengo problema con aplicarle el examen mientras que la U lo pone en el grupo, ¿verdad? Eso no sería Ajá. problema para mí. Y, Así. y una pregunta. ¿Usted me podría dar como la clave de mediación para meterme y ver las clases y ponerme al día? Yo no se lo había dado. No, no, porque no seguía asistiendo, por lo menos, porque me habían dicho que no. ¿Sí? Pero Son las siglas del curso. eh, FS, FS 0327, ujú, G mayúscula 001. Todo pegado. ok, perfecto. ¿Y usted sí ¿Sí? cree que en una semana me dé tiempo de ponerme al día? O sea, la materia no está Sí, es tan que es un complicada. capítulo, lo que hemos visto del libro. O sea, el primer examen es un capítulo. Entonces, sí le va a dar tiempo de cubrirlo, Ah, ¿verdad? bueno, por lo menos. Sí, Eso era para el segundo parcial es que se pone un poquito más feo porque son 3 capítulos.
Entonces, No, ese sí, pues sí, ya habrías asistido pero a ya dos ahí ya clases. usted está, digamos, sí, ya está. Sí, Ajá. pero no hay problema. Para este examen es un capítulo. Yo creo que un capítulo de aquí a, por ejemplo, hoy jueves, al otro jueves, digamos de hoy en 8, Ujú, ya tuvo que usted que haber leído el libro, ¿verdad? Ha leído el ujú. capítulo y ha hecho problemas. Y todavía le queda viernes para estudiar para el examen. Yo pienso que sí le da tiempo. Ah, ok, perfecto, entonces. Y en caso de que, o sea, ¿por qué motivos yo podría pedir reposición como para hacer ese examen como el martes, por decir así, o el lunes después del examen? Hey, no, habla conmigo. Me recuerda su caso por correo. No aquí no por la clase, Por Zoom. Sí, sí, ¿verdad? para que quede evidencia. Sí, me escribe por correo y me recuerda su caso y entonces ahí vemos, a ver, y si hay que hacer una reposición, yo se la hago. Sí, está bien, porque también tengo otras cosillas, entonces no Si podría usted me así. recuerda, si usted ve si usted ve que va muy apretado de tiempo y que ya no le dio tiempo de hacer el examen, pues no importa, usted me recuerda y yo le hago una reposición después. Eso es lo de Se lo menos, para agradezco. que usted se ponga al día. Se lo agradezco bastante, profe, en serio. Sí, Más bien, muchísimas gracias. mucho gusto. Me recuerda, eso sí, al correo, me escribe. Ujú, está bien, perfecto. Se Ok, cuida, profe. bueno, hasta luego. Hasta luego.